¿Qué tal? La enseñanza que vas a escuchar a continuación puede ser de gran ayuda para tu vida si la escuchas abriendo tu corazón, ya que el propósito de Dios es mostrarte su amor. Buenos días. Yo me eché 6 años en la escuela primaria. A algunos les gusta tanto que usan más años para estar allí. No fui bueno, fui ni regular, quizás pésimo. De ahí tuve que trasladarme a lo que es la secundaria y yo iba con mucho temor. Una de las razones es que había bullying. ¿Sí saben lo que es bullying? Bueno, le echaban la cargada a todos los recién entrados al primer año. ¿Y qué es lo que hacían? Lo que hacían es pelarlos. Les cortaban el pelo a todos los alumnos primarios. Entonces era una de corretiza, porque queríamos escaparnos de todos aquellos muchachos mayores que traían las tijeras para raparnos. Y era algo normal ante las autoridades educativas. Yo no recuerdo que haya habido alguna reprensión o llamada de atención. Esto era algo tradicional. Y yo no sé si desde entonces me quedé así, pero me tocó, me alcanzaron un día. Y había una persona encargada, aparte de los maestros, de los directivos, de todo tipo de empleados, había una persona que tenía una tarea muy especial. La tarea muy especial que él tenía era de cuidar que los alumnos estuvieran en su salón de clases. Es decir, había 50 minutos de clase, 10 de descanso, por decirlo de esta manera, cuando uno podía ir a los sanitarios o adquirir alguna bebida o en fin. Y una vez que tocaban el timbre, quedaba todos los pasillos realmente desocupados, o deberían de estar. Y este hombre que le llamaban perfecto, no era perfecto. ¿Cómo? ¿Perfecto? Bueno, pero parecía perfecto. La razón es que no se le pasaba una alma que quedara en los pasillos. Creo que cumplía bien con su deber, porque, muchacho, ¿qué estás a su salón? Algo así, tipo militar como yo. Y me dio pena y me dio tristeza la semana pasada que no pude estar aquí con ustedes. Estuve más afuera atendiendo algunas otras cosas. Y me di cuenta que muchos de los miembros de la congregación pierden el tiempo. Me acordé de ese hombre, de ese maestro que hacía esta tarea y que la hacía muy bien, porque no quería que ninguno de nosotros perdiéramos el tiempo. Es decir, que le sacáramos provecho para bien, porque él sabía, aunque nosotros como chamacos de 12 o 13 años, pues no entendíamos, y quizás llegamos a ser más viejos y tampoco entendemos que el tiempo es muy valioso. Y perdíamos clases y a veces buscábamos la ocasión de que así sucediera. Entonces él cumplía con su tarea, pero yo dije como que aquí hace falta también una persona así, aunque bueno, era solamente una suposición, una idea aquí en mi cabeza, pero creo que ya estamos grandecitos, ya estamos mayorcitos y sabemos a qué venimos. Cuando yo iba a la iglesia tradicional siempre sabía, porque también había este rumor, y no solamente era un rumor, sino que era algo en realidad que sucedía. Sucedía que la gente procuraba llegar, los no religiosos procuramos llegar ya al final, cuando solamente el sacerdote decía las últimas palabras y decía la bendición. Entonces cuando alguien veía que llegaba tarde a alguien otro, bueno, le decía, ay, solamente vienes por la bendición, ¿verdad? Y creo que realmente también nos sucede a nosotros en los grupos cristianos. Muchas personas no vienen con el deseo grande de amar, de conocer, de saber de Dios. Y a veces son los adultos, porque los veo con su teléfono allá, como si fuera más útil, como si fuera más valioso estar contestando una llamada del mejor negocio que pudiera darse por teléfono. Y me preocupa,
Me preocupa realmente porque realmente los días que estamos viviendo son días bien difíciles y en un santiamén la gente va a desaparecer de esta tierra. Y muchas personas que tuvieron una relación con Cristo en un principio correcta, después se perdió porque su interés no fue ya el primario de amar a Dios sobre todas las cosas. Me preocupa y realmente yo quiero darles esta voz de alarma. Por favor, tengamos mucho cuidado. Si vamos a venir a ver, a platicar, a conocer al Señor, dediquémonos a eso, realmente. No te quiero decir que no vengas, no vienes a eso, está bien, pero pues si vas a perder el tiempo, pues no, ¿verdad? Hay que echarle las ganas. Imagínate, después de haber corrido un 90% la carrera y en los últimos 10% abandonarla, pues no vale la pena en realidad. Vale el deseo, las ganas debe de haber en nuestro corazón de buscar más y más de Dios. Pablo tuvo una visión, o muchas visiones, en una ocasión que él ascendió al cielo, al paraíso, a la presencia de Dios. Y él nos dice en la Escritura que no tuvo o no tenía los elementos necesarios para revelarlo. Y sucede que entonces, pues él no podía explicar lo que había visto. Dice que vio cosas que no podía, eran inanerrables, algo así, ¿no? Que no las podía narrar. Y sucede que yo estuve meditando cierta parte de las Escrituras y creo que hay una razón por la cual él no las podía explicar, y la razón era porque no tenía la capacidad de parte de Dios. Y creo que una de las razones es porque Dios quería revelárnoslas directamente a nosotros, a los que le amamos. Y ese es el deseo de Dios, de revelarnos todas las cosas y aún más de aquellas que Pablo pudo haber visto, que no sabemos. Y lo encontramos en las Escrituras, en la Biblia, no lo encontramos en ningún otro lado. Y cuando uno se dedica a conocer el corazón de Dios, uno realmente puede quedar asombrado de ver todas aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman y para aquellos que tienen un deseo de buscarle. Y lo encontramos en la Escritura. Entonces Dios quiere que tú tengas una visión, Dios quiere que tengas una revelación, quizás como la de Pablo, quizás más allá, pero la vamos a encontrar primariamente en la Escritura, en la Biblia. Y cuando nos metemos a la Biblia, entonces realmente podemos conocer el corazón de Dios. De otra manera, no se puede en realidad. Hoy vamos a ver algunas cosas que son invisibles al ojo humano. Y estas cosas que son invisibles al ojo humano, pues podemos conocerlas por medio del Espíritu. Y si tú me acompañas al libro de Job, en el libro de Job podemos encontrar allí una situación, algo que sucedió en el cielo y que creo que todavía sucede, pero con diferentes protagonistas, es diferentes personas que están allí delante del trono, si no físicamente, sí espiritualmente, o por lo menos el nombre de tal persona delante de Dios. Yo encuentro en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 6, dice la Escritura: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Observe esto ocurrió muchos años atrás, cientos, miles de años atrás. Job estaba viviendo sobre de esta tierra, tenía su casita por ahí, sus hijos, su esposa, todo su negocio, pero él tenía un corazón grande para Dios, era una persona pudiente, era de los más orientales, de los más ricos que podría haber. Y nos dice la historia que cierto día, fíjate bien, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, de Dios. Observa, visualiza aquella gran cantidad de seres espirituales delante del trono de Dios.
Y la Biblia nos revela que entre ellos iba Satanás. Y uno se puede pensar o decir, bueno, que el diablo fue echado del cielo. Sí, fue echado del cielo, pero la Biblia nos habla que el diablo puede tener o tiene acceso todavía al trono de Dios. Y en esta ocasión, entre los hijos de Dios también estaba Satanás, nos dice la Escritura, estaba también el diablo, versículo 6. Ahora puedes ver un diálogo entre Dios y Satanás, y nos dice que Dios pregunta a Satanás, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Es como yo te preguntara ahorita, ¿de dónde vienes? De Armería, ¿de dónde vienes? Pues de Cerro de Ortega, pues aquí de la colonia fulana de tal. ¿De dónde vienes? Fue la pregunta que le hizo Dios a este espíritu caído. Y bueno, nos dice que la respuesta de Satanás es de rodear la tierra y de andar por ella. Esta respuesta nos revela mucho de las características de este espíritu maligno. Una de las características que nos muestra la Escritura es que él no puede estar a la vez en todo lugar. ¿Me explico? ¿Me entienden? No es Dios, es un ser criado. Dios está en todo lugar, es omnipresente. Aquí está Dios en este instante, como está en cualquier parte de lo creado. Satanás necesita rodear o caminar o circular por toda la tierra para poder estar en Colima un tiempo, en México, en la capital o donde quiera. Tiene que ir, no puede estar en todos lados, para que podamos entender, pero sí tiene muchos asociados que pueden desempeñar ciertas tareas y a veces las hacen bien porque nosotros los hombres se lo permitimos. Bueno, esto es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Que vino Satanás entre ellos. Y bueno, dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, versículo 8, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Oye, observa, ¿qué testimonio a los ojos de Dios tenía este hombre llamado Job? Qué gusto le daría a Dios que pudiera expresarse así de cada uno de nosotros como se expresó de Job en ese tiempo. Imagínate los calificativos que Dios le está dando a Job. Dice, no hay otro como él en la tierra. No quiere decir que era el único que amaba a Dios, pero era de los más excelentes o el único más excelente de entre todos en ese tiempo sobre la tierra, a tal grado que el Señor dice que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es algo que nuestros ojos a la simple vista no lo ven, pero que Dios las quiere revelar para que podamos nosotros tener una visión más allá de lo que uno puede pensar. Ahora, este Satanás, él provocó una división en el cielo, nos dice el libro de Apocalipsis, en aquel día que se rebeló en los años pasados, o en los siglos pasados, hizo una rebelión, quiso ser como Dios y empezó a instigar, empezó a meter política entre los demás ángeles fieles a Dios. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que alcanzó a captar la atención de una tercera parte de los ángeles fieles a Dios, que en ese momento se convirtieron en traidores y que la Biblia nos dice que fueron echados fuera del cielo, que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Entonces, yo te quiero platicar hoy que el propósito de él, de este enemigo de nuestras vidas, el propósito de él es ser adorado. La Biblia nos lo muestra por diferentes partes y creo que en parte ha logrado que la gente le adore como si fuera Dios. Uno de los últimos inventos que él ha hecho, bueno, por lo menos yo tengo este tipo de pensamiento, es lo de personas que están adorando la Santa Muerte y lo están haciendo de una manera pero con mucha devoción, realmente dan su vida por ello.
Y la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que la muerte es, el Corintios nos dice que la muerte es nuestro enemigo. Así es que véalo usted, qué fácil puede engañar a las personas que no conocen las Escrituras, la palabra de Dios. Y ha logrado también que a través de la hechicería, a través de la idolatría y de la droga y tantas otras cosas, tiene cautivado a una gran cantidad de personas en el mundo entero y lo tienen como un Dios, aunque quizás este tipo de personas no crean que están haciendo esto, pero el engaño de él ha sido perfecto. Ahora, Satanás nos dice en la Escritura que ha venido a matar, a robar y a destruir. Ese es el propósito. Entonces, donde hay un calificativo de esos en cualquier evento, tenemos que entender que no es parte de Dios, que es Satanás el que ha venido a meterse ahí, porque ha venido a matar, a destruir. ¿Y qué más te dije? A robar. Bueno, entonces, con todo este conocimiento que tiene, es un ignorante. Es un ignorante porque aunque trató de evitar que Jesús realizara la obra que él había propuesto en su vida venir a hacer en la tierra, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo, y entonces lo que sucedió, que estas potestades espirituales de maldad pues llevaron a Jesús al Calvario, es decir, lo llevaron hacia la cruz para que muriera allí de una manera cruenta. Y uno puede pensar tal vez que el diablo se salió con la suya, pero no es así. Dios tenía planificado, tiene planificado todo, y eso es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, que Dios tiene todo en sus manos. Porque en el libro de los Corintios, en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 8, habla de estos príncipes de la potestad del aire, habla de Satanás, de sus secuaces, de ese momento en que ellos creyeron que tenían la victoria cuando vieron a Jesús clavado en la cruz y que clamaba al Padre por ayuda, según algunos dicen. Bueno, la Escritura nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, hablando de ese plan, dice, voy a leer desde el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los creyentes. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, los demonios, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjate bien, si ellos hubieranse dado cuenta de que al clavar a Jesús en la cruz, él iba a tener la victoria, no lo hubieran clavado. Pero como son ignorantes de las Escrituras, y quizás aunque la Biblia nos dice que él la conoce también, podemos entender que no tiene la comprensión porque no tiene el Espíritu de Dios como usted lo tenemos de parte de él, que nos revela la profundidad del corazón de Dios. Ahora fíjate bien, el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que hombre no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, Dios las ha preparado para aquellas personas que le aman. Es para ti la promesa. Es para ti la revelación grande, profunda, y uno puede decir, yo quisiera haber sido como Pablo, haber subido al tercer cielo y haber visto estas cosas. Aquí están en la Biblia. Porque la Biblia nos dice que lo que está aquí asentado es revelado para los hombres, lo que no está aquí no es revelado para los hombres, es oculto, porque es voluntad de Dios, porque esto es lo maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Y el versículo 10 nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ve eso, observa
¿Cómo puede uno redimir el tiempo en lugar de estar contestando llamadas telefónicas o estar aquí atendiendo cualquier otro asunto, cuando alguien que está compartiendo aquí la palabra del Señor se ha pasado algunas horas o quizás días para traerte el mensaje de parte de Dios, porque Dios quiere que tú conozcas, para que cuando llegues a casa tú tengas una extensión más amplia y puedas ahondar en esas profundidades preciosas de la luz maravillosa de Dios? Pero veo que son tiempos muy difíciles donde el hombre se está desperdiciando el tiempo. Las redes sociales han distraído mucho al creyente, mucho. Hay creyentes que se han olvidado de sus esposos o esposas o de sus hijos o de las tareas más elementales por estar metido ahí en las redes sociales, teniendo tantas cosas maravillosas aquí. Yo sé que también ahí en redes sociales encontramos mucha palabra de Dios. Grupo Amor, ahí puedes encontrar una gran cantidad de enseñanza. La enseñanza que se dio el día del viernes durante la cena la vas a encontrar en esta semana allí. Puedes encontrar mucho, pero yo entiendo la atracción que nos traen los otros temas que jalan a la carne. Y como no tenemos mucho control a la carne, pues tenemos que sacrificar la carne, y no sé cómo puedas tú hacerlo, pero Dios te va a ayudar. Ahora fíjate bien, los demonios son ignorantes, todavía están desarrollando ciertas tareas, las cuales van a terminar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí cabe una pregunta, la pregunta que cabe es: ¿a quién estamos atendiendo mejor? ¿Al reino de las tinieblas o al reino de la luz? Porque hay una lucha, hay una batalla en tu vida, en la vida de toda persona, de estos dos reinos que quieren atraer nuestra atención, y no solamente nuestra atención, sino nuestro corazón. Hay una guerra entre el bien y el mal, donde tú te encuentras en medio, como un réfere, por decirlo así. Tú ves una pelea de box y en ocasiones a veces se noquean al referee porque no se zafó a tiempo, pero tú y yo estamos en medio de una batalla, en una lucha espiritual de la luz y de las tinieblas, porque el objeto, la atención, eres tú como te llames, como estés aquí, soy yo, somos cada persona en el mundo entero. Ahora, alguno de los dos va a reinar de una o de otra manera. No pueden reinar los dos en ninguna manera. Tarde o temprano uno entra y el otro sale. Bueno, ahora te voy a decir esto. Somos nosotros los que determinamos quién entra a morar y a tomar control de nuestras vidas, porque nosotros lo permitimos. Job nos dice la Escritura, allá donde estábamos, en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice: y Dios dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ve qué testimonio tan tremendo. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová o a Dios, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjate cómo trata de meter la cizaña, no solamente en los creyentes, sino directamente quiere también sacar de quicio, del puesto a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Yo sé que mucha gente, bueno, no muchas, pero sí hay personas que buscan de Dios por las bendiciones que reciben, porque les va bien, son respetables y buscan a Dios por esto. En los tiempos de Jesús, cuando estuvo sobre esta tierra, Él en una ocasión, al ver las multitudes que le seguían, les dijo: no me siguen a mí por la palabra, me siguen por lo que comen. Y hay gente que sigue a Jesucristo por los beneficios que recibe de Él, porque de una o de otra manera Dios bendice. La palabra de Dios, sus promesas son sí, amén, y no fallan. Entonces hay gente que así es, que les sirven por los beneficios, otros les sirven por miedos o quizás por temor. Aquí la pregunta es: ¿por qué yo busco a Jesús? ¿Por qué yo le sigo?
En fin, bueno, te voy a decir algunas cosas que muchos no ven. En el versículo 10 de Job, creo que a lo mejor tú no has visto esto, y si lo has visto, qué bueno. Dice el versículo 10, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hay creyentes tan ignorantes de que no conocen que Dios los ha cercado. Hay un cerco alrededor donde Satanás no los puede tocar a menos de que Dios lo permita. Y Él lo está revelando. Él sabe que no te puede tocar, que Dios ha puesto un cerco alrededor de ti, y no solamente a ti como persona, sino me dice aquí que a tu casa y todo lo que tienes. Tu casa y todo lo que tienes, Dios lo ha acercado porque tú has buscado su rostro, porque cierto día le dijiste: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Entonces inmediatamente Él coloca un cerco delante de ti, y que nadie, absolutamente nadie, ni ninguna potestad espiritual de maldad, por más fuerte o valiente lo que sea, puede entrar, a menos de dos cosas: que Dios se lo permita, y esto es para edificar tu vida, o la otra es que nosotros también se lo permitamos. Pero hay un cerco, hay algo que tenemos que entender: que Dios bendice el trabajo de tus manos. Dios le da una bendición tremenda y te va a aumentar los bienes. Yo no sé si a ti haya sido algo diferente, pero yo vivo mejor que antes que conocí a Jesús. Y aunque no fuera así, la Escritura nos dice que teniendo abrigo y sustento, estemos con esto contentos, porque Dios es más que eso. Dios es más que eso. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, le dice Job a Dios, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hemos estado pasando algunos momentos difíciles, Guti y yo, y bueno, son días y son noches pues difíciles. Y me acuerdo de Job. A lo mejor se le ha permitido por ahí una puerta donde ve a ver si yo blasfemo, me enojo y le digo: Dios, pues ¿qué pasó? Tantos años. No, a mí me viene esto a la memoria, pero cada vez que me viene a mi memoria, yo le digo: Dios, gracias, yo te amo, cualquiera que sea la situación. Él conoce mis pensamientos, y Él sabe que muchos de nuestros pensamientos no son propios, son ajenos. El mismo demonio viene y los coloca en tu mente, y si tú los agarras y los pescas y los empiezas a manejar dentro de tu corazón, bueno, pues ya salimos perdiendo. Pero entiende, muchos pensamientos, la gran mayoría no son nuestros, sobre todo pues lógico, los malos, los que nos llevan a hacer este tipo de situaciones que no son correctas. Ahora, esto no es siempre, es por tiempo. La Escritura nos dice que el caso de Job fue por tiempos, ¿verdad? Por tiempo. Y si vas al Evangelio de Lucas, también podemos nosotros encontrar que el mismo Señor Jesucristo, y yo lo puedo ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4, en el versículo 13, ¿qué es lo que el Señor nos revela cuando por el Espíritu Santo fue llevado Jesús al desierto para que fuera tentado? Nos dice el versículo 13 que después de aquel tipo de experiencia que tú sabes, terminó el día de que ya no podía seguir atacando al mismo Señor Jesucristo en el desierto. El versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Escucha, por favor. Estás viendo, estás entendiendo cosas que ojo no vio, que oído no escuchó. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No definitivamente. Entonces, por eso tú a rato tienes ratos buenos y a veces tienes ratos malos. Lo que es contigo es conmigo y es con cualquier creyente.
Con los incrédulos, pues, ¿para qué le contamos? Y esto es con nosotros, que el Señor Jesucristo está de nuestra parte. Entonces, después de haber terminado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y si eso pasó con el mismo Señor Jesucristo, ¿usted cree que esto no pasará con nosotros también? Porque la Escritura está precisamente, las cosas que están aquí escritas se han puesto allí para revelarnos, para tener nosotros la información de ello. Entonces, ¿cómo podemos escapar de este tipo de ataques? A veces, hoy, el cristianismo ha tomado unos desvaríos tremendos. Hablo en la generalidad. Cuando alguien está atravesando por una crisis, medio mundo de creyentes, entre comillas, está expulsando demonios. Expulsan demonios de esto, de la ira, del coraje. Yo no digo que no existan, pero sí. Pero cuando podemos ver a una persona que está atravesando por problemas, no podemos nosotros librarlo de esa situación que Dios ha permitido para aprender esa persona algo que Dios le va a mostrar y que lo va a ayudar a crecer. Claro que como creyentes tenemos que orar, Señor, darle la capacidad, la fuerza, pero llegar y echar fuera demonios de un creyente como si, bueno, creo que puedes entender, ¿no? Porque los creyentes no podemos ser poseídos mientras tenemos la correcta relación con Dios, de ninguna manera. Pero si somos como Judas, pues la Biblia nos dice que Satanás, después de haber probado el bocado, entró en él. Pues sí, porque no tenía a Jesús como su Señor, era un ladrón. Entonces Satanás, no entró un demonio, entró a Satanás. Y si tú checas, Satanás no se le mete a cualquiera, se meten los demonios. ¿Va? ¿Satanás se meterá a alguien? Sí, la Biblia nos dice a quién se va a meter en una ocasión más adelante. Ahí lo encontramos nosotros en la Biblia. Ahora, todo esto, cuando ocurren este tipo de situaciones difíciles, van a traer bendición a nuestras vidas si sabemos nosotros manejar correctamente como Job manejó la situación en las veces que se encontró en tanta tribulación, al grado que su esposa aún llegó a retarle cuando se encontraba en aquella crisis, cuando había perdido todos sus bienes, sus hijos, su salud. Viene su mujer y todavía le dice: aún retienes tú tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Te puedes imaginar qué compañera de viaje? ¿Te puedes imaginar, en lugar de recibir el apoyo? Viejito, estoy contigo, vamos a echarle las ganas, oraremos, no desmayes, mira en lo que se pueda. Tenemos que entender que si manejamos las cosas bien, van a ser de bendición. Pero si no aprobamos, porque andamos fuera del salón de clases, por los pasillos de la universidad, pues vamos a tener que repetir algo. Tenemos que quizás volver a entrar a la misma situación que ya pudimos haberla pasado antes, pero que cuando íbamos avanzando 50% ya para librarla, pues nos salimos, ¿verdad? Cuando están a punto de titularse y por cualquier razón, yo no digo no importantes, pero sí dejan sus estudios y después dicen: ay, pero ¿por qué hice esto? Claro, ahora yo te lo digo por experiencia: ay, pero qué burro fui, demasiado tarde. Pero gracias a Dios en su misericordia. Ahora fíjate bien, todo este tipo de situaciones traen incomodidades y tenemos que entenderlo. Traen cambios que realmente no nos gusta, porque estamos muy cómodos a una forma de hacer cada día las cosas, y cuando se nos trastornan encontramos que a veces la ira se nos sale del control. Pero tu papá, tu mamá haces lo mismo. Tú descontrolas a tus hijos.
descontrolas y los haces entrar en crisis a veces. Los haces enojar. Cuando le dices muy temprano, hijo, levántate, es hora de que te prepares para ir a clases. El niño no quiere ir al salón de clases, no quiere ir a la escuela. Pero tú sabes que lo mejor para el niño es un sacrificio. Tú fuiste niño, te pasó a ti. Es un sacrificio para los niños. Bueno, yo le puedo decir, Dios, esto es un sacrificio, sí, mi hijo, pero esto te va a servir para el futuro. ¿Verdad? ¿Cuántos hoy realmente pueden tener recursos más fáciles, económicos, por lo que estudiaron, mientras que otros pues no es así? Entonces tú cuando lo levantas o cuando le dices, hijo, ve a bañarte, le estás creando problemas. Ahora tú dices, ¿a poco esto es problema? Lo mismo podría decirnos Dios, Seth, ¿a poco esto es problema? Ese no es problema, Seth. Pablo, eso de que te abofeteé por ahí, ese emisario de Satanás, no es ningún problema. Yo estoy viendo las cosas desde una altura mucho más grande que tú la puedes ver, y vas a ver la gran cosa que vas a recibir cuando te hayas titulado. Entonces, cuando tú le aplicas disciplina a tus hijos para que vaya y se lave los dientitos, lo cual él no quiere, bueno, también lo atormentas. O cuando le recoges su teléfono y le dices, mijo, no vas a ver televisión, no vas a tener tu teléfono hasta que termines la tarea. Y no solamente la de la escuela, también la de la iglesia. Es un tormento, es un tormento. Pero ¿sabes qué? Es por su bien, es por su bien. Hay una visión que tuvo Zacarías. Va a ver si encuentro el libro de Zacarías. Zacarías en el capítulo 3 tuvo una visión. Y dice aquí el capítulo 3 como subtítulo, visión del sumo sacerdote Josué. Es decir, la vio el sumo sacerdote Josué. Y él dice esto en el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías vio esta visión con respecto del sacerdote Josué. No lo vio Josué, lo vio Zacarías. Y Zacarías está platicando lo que vio. Dice que vio en la visión al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová, según los estudiosos, habla de Jesucristo. Y nos dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí estaba. Ahora, fíjate bien, el sacerdote Josué ni siquiera estaba enterado de esta situación que estaba ocurriendo en el cielo. Y como pudo haber sido Josué, puede haber sido Francisco, puede haber sido Seth, puede haber sido, ponle el nombre que tú quieras ponerle, porque esto se da en el cielo, porque Satanás es el acusador de nosotros los hermanos, dice la Escritura. Ahora, ahí se estaba debatiendo el futuro de Josué, el sacerdote. Bueno, el acusador de Job de nueva cuenta está cumpliendo con lo que mejor sabe, acusar. Ahora, así funciona el mundo espiritual, para que tú tengas una idea. No solamente lo que ven nuestros ojos naturales, el ojo espiritual revelado por la Escritura nos muestra cómo nosotros podemos ver más allá de lo que ve el común de la gente. Ahora, yo veo algo que quizás algunos predicadores no han visto. ¿Qué es lo que no han visto? Fíjate bien, aquí yo veo, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 1, voy a leerlo una vez más, capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido Jerusalén, te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del cielo? Ahora, esta situación ahí en el cielo nos revela cómo trata Dios con el mismo Satanás, con el mismo demonio, ¿no? ¿Cómo lo trata? Fíjate bien, lo trata de una manera respetable. Le dice, Jehová te reprenda.
Y hoy tú puedes encontrar una cantidad de predicadores que hablan cosas realmente fuera de lo que la Biblia nos dice con respecto a Satanás, lo maldicen. Hay hasta el rumor, y posiblemente sea muy cierto, que si le mientan la madre a ese espíritu, el espíritu se va. Eso no es bíblico. El mismo Señor le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Ahora, el término de este versículo, ¿no es un tizón arrebatado del incendio? Josué, a punto de ir al infierno, es sacado por la gracia de Dios de esa situación. ¿Por qué? Observemos, no le maldice, tampoco envía a Satanás al infierno como algunos predicadores lo hacen, ni le grita ni le manotea, pero también podemos nosotros ver, ¿verdad?, que con respecto del sacerdote Josué en lo futuro que va a ser sacerdote, es un tizón sacado del fuego. Yo sé que si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, tú has sido un tizón sacado del fuego. Quizás las personas modernas no entiendan lo que es un tizón, porque como generalmente se usa gas o alguna otra parrilla eléctrica, un tizón es como, por ejemplo, cuando las señoras prenden leña y van a hacer su rico pozole o cualquier otra cosa y están atizándole, metiéndole leña, y ya cuando ven que está dada ya cocida lo que se puso a cocer, empiezan a sacarle los leños, y eso se le llaman tizones. Y poco a poco se van, humean y luego se apagan porque ya no están unidos allí. Ahora, Josué fue sacado de ahí, tú fuiste sacado de ahí por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuántos familiares tienes que todavía no han sido sacados de ahí? Ahora, si no estás haciendo algo al respecto, eso es muy serio. Esto es muy serio, porque Dios nos dice que si nosotros no hablamos cuando tenemos la oportunidad de hablarle, y sobre todo los que son nuestros, realmente Dios no lo va a tomar en cuenta. Y no a favor, sino en contra. No sé cómo, pero pues yo no quiero investigar, yo no quiero saber de esa manera. Tizón sacado del fuego. Pero si estás orando por los tuyos, si eres padre y estás cuidando a tus niños de que busquen el rostro de Dios, te juntas con ellos y pasas más tiempo con ellos que con el celular, que con la televisión, que con los amigos, que con unas diversiones, lo que quieras, pasas tiempo con ellos para conversar de las cosas de Dios. Oh no, Dios te va a respaldar de una manera tremenda como no tienes idea. Yo te lo digo como garantía, no porque simple y sencillamente yo lo experimenté. Te quisiera platicar más de esto, las bendiciones que encontramos aquí, las promesas condicionadas de Dios. Por ejemplo, lo que nos dice el versículo 7, así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieras por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Pero eso es una promesa condicionada para ti, para gobernar el mundo en el tiempo del reino de Cristo sobre esta tierra 1000 años. Solamente para empezar, solamente para un probete, como decimos, ¿no? Pero después toda la eternidad en la presencia de Él. Eso es maravilloso. Esto realmente es tremendo, pero necesitamos venir a la Escritura, necesitamos redimir el tiempo, necesitamos evitar que por lo menos cuando venimos a recibir la enseñanza, haga calor, haga frío, haga lo que haga hambre, lo que sea, pues retenernos un poquitito y escuchar el mensaje, o si no, buscarlo de una manera para estarlo repitiendo y poder captar o sacar algo de la Escritura. En la última cena, voy a terminar con la última cena. Estaban en la última cena en que el Señor Jesucristo iba a tener con los discípulos. Ya todo estaba ordenado. Ya sabían que Él les iba a dejar. Y sucede que, bueno, Él les dice que hay un traidor entre ellos.
Y la Biblia nos dice que empezaron a discutir, a pelear entre ellos. Y no solamente para ver quién era el traidor, sino porque querían quedar en primer lugar. Cuando se fuera el jefe, el mayor, el gerente, el capitán, yo quiero ocupar su lugar. Y empezaron a discutir por ello. Ahora, esto sucede en todo tipo de mente carnal. Siempre estamos buscando ser el principal en las cosas naturales. Y esto no es en el reino de Dios. En el reino de Dios, Dios nos dice el que es el último, y el último es el que sirve a los demás, aunque no tenga título, aunque no tenga absolutamente ningún nombramiento. A los ojos de Dios es el mayor, es el más grande, y Él estaba tratando de hacerles entender esto, pero ellos no lo entendían. Había pasado inadvertido. Aunque Él les hizo muchas advertencias, una de las advertencias que Él les hizo es: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, no es la única advertencia. Aquí hay una gran cantidad de advertencias. Advertencias no para que nos asustemos, sino para que nos cuidemos. De la misma manera que tu papá o mamá le dices a tu hijo: hijo, no se suba por esa escalera porque usted se puede resbalar, y dice: mamá, ¿me prestas un cuchillo? No, hijo, tú no estás todavía apto para manejar un cuchillo. Y tú le das advertencias: hijo, no vayas a tocar la plancha porque la plancha está caliente. Y lo primero que hacen, tú ya sabes qué es lo que hace el niño. Pero aprende, ¿no? Aprende. Y muchos de nosotros aprendemos quemándonos las manos con la plancha. Ahora, las advertencias que encontramos aquí es para que podamos nosotros cubrirnos y poder ver la grandeza, el gran amor que Él tiene para ti y para mí. Yo quiero que cierres tus ojos y escuches algo que Jesús le dijo a Pedro en aquella ocasión cuando estaba a punto de ser crucificado. Jesús le dijo: Pedro, quiero darte una advertencia. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y de una o de otra manera le dijo: se le ha concedido permiso, pero yo estoy rogando por ti. Yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Tenemos que entender que Satanás va a querer venir a zarandearnos, y quizás sea posible que Dios le dé permiso. Pero si le da permiso es porque Dios sabe que tú tienes la potencia de Él para vencer cualquiera que sea el momento desagradable, la situación difícil por la que atraviesas. Quizás hoy en esta mañana tú estás atravesando por una crisis, un problema. Dios te ama. Dios te va a sacar adelante y te va a sacar bien, con éxito, cualquiera que sea la respuesta. Mientras tú y yo no renunciemos a ello, ni nos opongamos a la voluntad de Dios, fíjate bien, Dios nos va a sacar con éxito y con victoria. Es promesa de aquel que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Padre, gracias. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Papi.